Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta velada de 1 de diciembre, la recta final de este año, donde hemos vivido muchísimas sorpresas, incertidumbres, alegrías, pesares, pero el comenzar este mes ya es el marcador de que vamos pues a ese resumen del año y a la esperanza de que el resumen que podamos hacer pues sea de carácter positivo. El tema que traigo hoy es un tema que caló. Vi o escuché un podcast que hizo nuestra amiga Hilda Ravilero, el cual le dedicó un programa al general Flynn, y me llamó la atención para poder hurgar un poquito sobre este personaje para todos los que lo conocen y para las personas que no lo conocen o que no están centrados en la realidad de lo que él fue, lo que él eh, significó para el gobierno de los Estados Unidos. Él fue ex asesor, evidentemente, de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Importante este puesto, puesto que es un puesto estratégico, seguridad de la nación, y fue mantenido por nombramiento de Donald Trump al general Flynn, y duró escasamente días, de lo que fueron como 45 días promedio en el gobierno, porque desde que él comenzó su acción fue bombardeado por ese mundo de oscuridad, por ese nata de engendro que principalmente fue creado o dirigido por este sátrapa que está aquí, que dirigiendo todavía los hilos o comenzando a mover los hilos desde el anonimato, ya dejando de ser presidente, siendo expresidente, manejaba o maneja a su antojo muchas de las instituciones de hoy en día, y una muy importante que era la de la inteligencia interna de los Estados Unidos. Creo que DIA, algo de eso creo que es la configuración, y se encarnaron con la figura del general Flynn, en la cual lo llevaron pues prácticamente contra las tablas, acusándolo de que Linda era un instrumento del Kremlin, que el tipo era un infiltrado, que el individuo era un esto, un acá. Y en algunas de las alocuciones que él tuvo, pues fue acusado de mentirle al FBI. Mentira o no, que no soy yo quien para analizarlo, él se declaró culpable y a Trump no le quedó más remedio pues que sacarlo del puesto. Un puesto importantísimo desde el punto de vista político, porque el general Flynn se destaca y se sigue destacando en posturas firmes contra el lado oscuro de o que está continuamente pululando en la vida de los Estados Unidos. Él ha sido un personaje vital en el movimiento conservador. Él ha estado participando en iniciativas propias, en distintas plataformas o en áreas donde trata de promover los valores tradicionales y, ¿cómo le puedo decir?, para tratar de enfocar o de indicar o de mencionar amenazas que existen sobre la soberanía y la libertad de aquí, de nuestro hogar, de los Estados Unidos. Desde su salida en la Casa Blanca, el general Flynn ha asumido un papel protagonista. Él ha creado movimientos, algo que llamó como el Rewake, o sea, el renacer de América en un tour. Ese activismo que él ha tenido, él ha participado o ha creado
líneas de conducta como el Reawaken American Tour, que ha convertido en una gira continua a través de todos los Estados Unidos, con la presentación principal de él mismo, anunciando, hablando, combinando temas de política, de religión, de activismo, de conductas conservadoras, y él se ha mantenido firme en tratar de mantener ese mensaje, especialmente hablando sobre temas de libertad religiosa, la integridad electoral, la lucha que él describe como ideologías progresistas. Escuche bien, ideas progresistas que han perjudicado, que siguen perjudicando y pretenden continuar perjudicando a la nación. La gira que él ha hecho, él ha creado, siempre ha sido en el tema que ha sido muy influyente sobre la teoría MAGA. Eso que nosotros seguimos con tanto ahínco a través de la corriente del presidente Trump, pero que desde el principio el general Flynn ha estado como vanguardista hablando de eso. Uno de los proyectos que el general Flynn se ha mantenido en actividad continua se llama The American Project, que lo que busca o lo que ha estado anunciando en todo momento es la defensa de los principios de la Constitución y la formación, la información y la promoción de ideas para reformar las conductas electorales. Como ustedes saben, como ustedes han visto, estos temas son los que han estado candentes durante todo el gobierno de estos par de sátrapas que están ahí, la manipulación que han tenido de las leyes, la manipulación de las instituciones principalmente, que son los encargados de hacer cumplir las leyes, y han utilizado estos degenerados esos recursos de ley y esas instituciones para ir contra quién, contra usted y contra yo, tratando de minar en todo momento la agenda del presidente Trump, tildándonos a todos que todos los que somos MAGA somos terroristas. Ese es el término al cual nos llevan. Y todo lo contrario, aquí los terroristas, los mentirosos, los que dañan, son ellos, son absolutamente ellos. Porque de ahí viene toda esta información que he querido darles previa, como un recordatorio, como un refrescar de quién era el general Flynn, porque en unas declaraciones recientes que el general Flynn hizo abiertamente, él manifestó la preocupación que tenía sobre los riesgos que enfrenta el presidente Trump, tanto en términos de seguridad personal como en términos políticos. Esas amenazas que él ha anunciado, que él ha tratado de informarnos, y trato de tocar este tema con pinza y con mucho cuidado para evitar que nuestra amiga la inteligencia artificial pues diga que estoy hablando de más y procure cortar. Ese es el objeto de toda esta gente oscuro, de toda esta gente del mal, que cualquier voz que trate de dar luz sobre lo que ha sucedido, sucede o sucederá, porque tengo que tocar el verbo en los tres tiempos, la acción en los tres tiempos, a ellos les perjudica y pues bajo cualquier circunstancia lo van a hacer. Pero lo importante del tema es que todo lo que está sucediendo, el general Flynn lo ha dicho y lo ha promovido durante todo este tiempo que ha estado, por decir la palabra, en banca. Ha estado desde afuera, pero sumamente activo hablando de todos estos problemas. O sea que el general Flynn sí ha mantenido su influencia de liderazgo, pero continuamente tratan de socavar todas las acciones que él pueda tener. Flynn nos pinta a nosotros un panorama de actualidad,
de los temas que llevan a Trump a riesgos y que esos riesgos que en un momento determinado fueron tildados de conspiranoicos. Quiero recordarles o traerlo al plano de recordar. El general Flynn fue pulverizado, fue llevado al extremo que tuvo que vender sus propiedades, tuvo que vender hasta el gato de la casa para poder cubrir los costos de defenderse contra el oprobio que, nuevamente repito, orquestado por este individuo, le infligieron al general Flynn y a su familia, que técnicamente, literalmente, tuvo que vender hasta el gato. Las acusaciones fueron de tal medida que lo pulverizaron. Así que cierro en paréntesis esta aplicación o de esta explicación porque ustedes lo conocían o ya lo sabían, sino simplemente mi deseo aquí es refrescar de que este individuo, sin necesidad de llegar a un deseo de revancha, tiene todo el derecho de que esta gente vayan también contra la justicia y que la justicia aplique la ley y evitemos que cosas que han sucedido con el general Flynn sigan sucediendo ante tantas personas que han sido dañadas por lo que representa esos temas que hoy están arriba de la mesa, que le ha costado puestos a muchas personas, que le ha costado cárcel a muchas personas, que le ha costado convertirlos en parias de la sociedad a muchas personas. Vuelvo al punto, a esas teorías de conspiranoicos fue que se creó o se sedimentó o apareció el programa que tanta bulla hizo como fue el del QAnon. Q, como normalmente se le conoce, o QAnon. ¿Qué significa la palabra QAnon? Q es una letra que en el término de seguridad nacional denota riesgos y Anon se le adjudicó a Anonymous. Entonces, una seguridad, un problema de seguridad, Anonymous. O sea, expresar de las cosas que estaban sucediendo en el país. Y vuelvo al punto, que suceden y que seguirán sucediendo a lo largo de todo el tiempo de este gobierno ahora, que todo el mundo pensamos que es la quimera, que es la que va a venir a resolver todos los problemas. Y yo, perdóneme que peque, pues de profeta del desastre para quien lo quiera utilizar, o como persona pesimista. Usted pueda ponerle el nombre que yo quiera, que usted desee, yo se lo respeto, pero yo sí estoy convencido de que aquí no estamos ante ninguna conspiración, sino que estamos en presencia de hechos plausibles que están arriba de la mesa, que nosotros no tenemos que ser tildados de conspiranoico cuando es algo que está funcionando en pleno desarrollo. Y ese es el tema por el cual yo quise tomarme el tiempo. Hay riesgos extraordinarios ante la seguridad del presidente Trump. Hay peligros absolutos sobre la integridad del gobierno del presidente Trump. Y todos esos riesgos y todos esos peligros están pululando en contra suyo y mío. Cuando hablo en este término personal, que esta conversación es solamente entre usted y yo, tiene por objeto tratar de estimular, no de convencer,
sino de poner ante sus ojos todas esas maniobras que están haciendo el lado oscuro para minar el logro del triunfo que le hemos dado al presidente Trump. Nosotros le hemos dado un triunfo contundente que no debería tener ningún tipo de dudas ante el electorado, pero esta gente oscura están trabajando para denunciar continuamente desde sus plataformas de información o de desinformación para crear el antagonismo, para crear la duda, para crear la incertidumbre y para entonces abonar el camino para destruir la acción del gobierno. Si esto no está claro, tendremos que reescribir los conceptos de verdad, los conceptos de lógica, de unión, porque todas esas cosas están a riesgo. Y están a riesgo porque toda la gente que está en el lado oscuro, que vulgarmente una nueva administración basada en la ley y en la justicia les va a pisar el callo. Y cuando se trata de pisar el callo a una sola persona no hay problema. Pero cuando se le va a pisar el callo a tantas personas que han dañado esta nación y que con sus teorías progres, con sus teorías de mentiras, con sus teorías de o agendas del mal como la 2030, el racismo, la ideología de género, y cuando todas esas cosas usted las pone arriba de la mesa, usted se da de cuenta de que hay muchas personas que le han hecho un daño tan grande a esta nación que por consiguiente el no creer o creer que esta gente se va a quedar sentado esperando que los llamen al banquillo de los acusados, no es verdad. El movimiento Q, el movimiento QAnon, que se arraigó muchísimo en el pensamiento americano, hoy prácticamente mucha gente lo tilda, "Ay, ahí están los conspiranoicos, ahí están aquellos, ahí están los otros". Y sabes que el movimiento QAnon está aumentando exponencialmente cada día. Está aumentando porque se están dando cuenta del riesgo tan grande que va a ser impuesto en la nación. Ellos van con todo. Los del lado oscuro van con todo contra usted. Y la forma de ir contra usted es tumbar. ¿Usted no lo cree? ¿Usted cree que eso no es posible? Lo vivimos viendo los atentados que le hicieron. ¿Y sabes qué, amigo mío? No son los que le hicieron, son los que le faltan por hacer. Así que no es que yo sea profeta del desastre. Tonto sería que no lo pensara. Es importante que sigamos disfrutando del triunfo. Pero recuérdese eh, el refrán, a Dios rogando con el mazo dando. Esto es importantísimo, puesto de que nosotros no podemos simplemente confiar de que las personas que elijamos o hemos elegido para ir al Congreso o al presidente para que nos represente, está vetado de saber que va a nombrar gente en su gabinete y en ese gabinete no sabemos qué es lo que hay, porque sabemos el barniz que tienen por fuera, pero no sabemos por dentro. Jesús andaba con sus 12 apóstoles. Perdónenme, no lo interpreten como una blasfemia, no, 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 no. Jesús andaba con sus 12 apóstoles y él los conocía muy bien, perfectamente bien, en su calidad, en su eh, imagen de Dios, pues él sabía todo. Sabía que entre su gente había un traidor.
Lo vivimos en el gobierno anterior. Descubrimos que no solamente había un traidor, había muchos, pero había uno en particular en su gabinete, Mike Pence. Entonces, debemos de creer que en este próximo gabinete, donde aparentemente hay gente que son joyas pulcras, donde quitaron a Matt Gaetz porque estaba mal, pues ahí no es que haya un traidor, ahí hay varios Judas y los veremos a lo largo del tiempo. Para nosotros es importante que estemos conscientes de que eso está ahí y que eso va contra nosotros y va contra la seguridad del presidente Trump y su agenda maga. Por eso que la observación y la latencia continua de la gente del QAnon de denunciar lo que no es ninguna conspiración, que es la realidad, tiene una vigencia extraordinaria. Por eso, esto que está ahí, que representa un dibujo de un movimiento sustantivo que no está escrito, que no tiene un sitio, que no es un partido político, que sino es la suma de convicciones de tantas personas que tienen preocupación sobre lo que pasa en el país. Yo lo invito a usted que observe. Y la única forma que tenemos nosotros dentro de la ley defender es los ojos abiertos y estar consciente de que puede pasar y que para eso nosotros tenemos que estar en la primera línea ejerciendo nuestro derecho, primero de la primera enmienda o derecho de libertad de expresión, seguir hablando y seguir denunciando cada vez que esta gente del mal digan algo que nosotros sepamos que está mal, nosotros tenemos que enfrentarlo con la verdad. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, puesto de que si nosotros no pagamos el precio, ¿quiénes van a pagar el precio? La familia, su familia, la mía. Por eso yo tildo demasiado lejos de ser un programa de mucho arrastre. Ojalá yo quisiera tener 10.000 seguidores, pero desafortunadamente sé que el tema que yo toco aquí en el canal es el que menos la gente le está prestando atención. La gente quiere ver noticias sensacionalistas y que venga Chicho el Cojo con la amiga, con la compañera, con el interlocutor que tenga y que nos haga un comentario rápido y nosotros nos quedamos con lo que nos dicen. Y eso no está bien. Yo defiendo el tema de que aquí se habla lo que usted siente por dentro, lo que puede surgir, y que entre todos comulguemos en una idea que si nosotros no estamos unidos y nosotros nos dejamos de estar contando pajaritos preñados en el aire y bajamos de esa nube a la realidad, pues el mal va a vencer. No lo logró el 4 de noviembre, el 5 de noviembre, perdón, pero lo va a lograr a la larga, puesto de que nosotros, la gran mayoría, se siente complacido con el triunfo y se acabó. La mención que hago con el general Flynn, que está la acción que el general Flynn ha estado denunciando continuamente, es el rol que nos toca a nosotros. Denunciar lo malo que esta gente esté haciendo. Denunciarlo a esta gente cada vez que abren su boca para decir algo que sabemos que está mal. Nosotros no nos podemos quedar callados y dejarlo que eso pase. Nosotros tenemos que salirle al ruedo como el torero sale a torear el toro, nosotros nos toca ir a torear esa situación. Está mal lo que está pasando. Estos tipos tienen un plan definido y van a ejecutarlo al precio que sea y se van a llevar por delante a quien tengan que llevarse por delante. Así que esto
no es una teoría de conspiración. Así que si usted cree que porque en el Congreso está lleno de rinos, el Congreso está lleno de Judas, el Congreso está lleno del mal, el mal. Y el arma defensora somos nosotros, basado en la ley, no en la violencia. Nosotros tenemos que defender esto. Si nosotros no lo defendemos, ni el médico chino ni Mandrake el mago. Para los que todavía se acuerdan de Mandrake el mago. Yo no sé a dónde va a parar esto. Y la única forma, como tengo la incertidumbre de que no sé cómo va a parar esto, es que no puedo parar de hacer esto. Tengo que continuar hablando, tengo que continuar denunciando, tengo que seguir luchando en contra la inteligencia artificial que haga lo que le dé la gana hacer mientras que tengamos la posibilidad de hacerlo. Para eso estamos en plataformas que todavía podemos manifestarnos sin censura. Estamos en Rumble, estamos... Caramba, tiene que tener un poquito de agua aquí parado. Estamos en Rumble, estamos en Telegram, estamos en Signal, estamos en Orbis, estamos en todas las que nos permitan estar sin censurarnos. Pero tenemos que estar. Usted como espectador, gracias. Pero es más importante usted como expresar. Le vuelvo a reiterar, ábrase un canal y exprese lo que usted vea que está mal, que lo que usted cree que está mal, denúncielo. Denuncia a esas ratas como la gente de The View, programa que nunca lo había visto. Y las 2 o 3 veces que lo he visto, lo que da es ganas de náusea, nauseabunda, porque eso es lo que son. Entonces, en el escenario es para denunciarlo. Ellos se la pasan hablando mal, con mentiras. Nosotros podemos hablar mal, con la verdad, pero depende de que usted lo quiera hacer. Dejarle la carga completa y confiar que la gente que está ahí en el Congreso son los que... Esa gente que está en el Congreso deberían ser dignos de nuestro respeto y dignos de confiar en ellos ciegamente, porque para eso lo elegimos. Pero confiar ciegamente depende de usted si se come ese cake completo o no. Depende de usted si usted quiere que su familia, si usted no hace nada, a la final ellos van a imponer sus mentalidades y le pasarán por arriba a quien tengan que pasarle porque tienen el dinero y los medios y la maldad como de personas como esta. Figura tan nefasta en la historia de esta nación que cuando tuvo la oportunidad de que su raza, negros, asumieran el poder, a los primeros que hundió fue a sus propios congéneres, a los propios negros. Los siguieron pisoteando, los siguieron manipulando, le siguieron sacando todo el jugo que le pudieron sacar. Y hoy en día ese movimiento de gente de raza negra apoyaron a... Pero no basta que sea el día de las elecciones, es la continuidad de todo. Así que el general Flynn es simplemente una luz y un entender de lo que ha sucedido en el país y de lo que va a suceder. ¿Por qué el general Flynn no tiene alguna presencia en este momento en el gobierno o en el futuro gobierno?
No lo sé, pero me da la impresión de que en algún momento sí lo va a tener. A lo mejor sin cartera como está Elon Musk y Ramaswamy, no lo sé, pero el general Flynn sí va a tener en algún momento alguna presencia de peso. En eso creo, en eso postulo, en eso tengo confianza, porque gente de importancia son importantes que estén al lado del presidente Trump, porque lo que viene, que es la continuidad, tiene que estar en manos de gente que comulgue desayuno, muerte y cena con el concepto MAGA, con el concepto del presidente Trump. Por eso mis ojos, los míos, están fijados en este momento en J.D. Vance. J.D. Vance en este momento no lo escucha por ningún lado, está en banca. La vedette es la que está funcionando, que es el presidente Trump. Pero luego que asuma la presidencia, J.D. Vance tiene que tener un puesto no del clásico vicepresidente, sino del nuevo estilo del nuevo vicepresidente que le sigue el rastro a quien va a heredar el futuro de esta nación. Y tenemos que estar seguros de que lo va a hacer bien, que no sea otro Judas, como la rata asquerosa del cual yo confié, que fue, o como confiamos muchos de nosotros, así que no me vengan a decir ahora que usted nunca confió en Pence, porque usted es un mentiroso. Porque de cada 100 millones de gente que me diga que confiaba en Pence, me salga uno que no crea, eso lo voy a aceptar. Pero de que mucha gente me diga, no, yo sabía el tipo de qué lado cogía, mentira, mentiroso, mentirosa. Nosotros tenemos que estar claros, tenemos una acción. Depende de nosotros que esa acción llegue. No estamos en conspiraciones, no creemos en conspiraciones, creemos en acciones que están sucediendo en vivo en este momento y que nos están pululando contra nuestros intereses. Ejerzamos el derecho que nos confiere la Constitución. Defendamos los valores de esta nación, la que los legaron los padres fundadores. Respetemos las convicciones de fe de cada quien tiene derecho a tenerlas, pero no acepte de que esos derechos, porque a alguien no les gusta, sean pisoteados y sean borrados. Que usted tenga que aceptar que apareció de buena primera un tercer sexo. Sexos hay dos. No tengo que involucrar a Dios en esto, tengo que involucrar la naturaleza. Hay dos sexos. Hasta en la biología vegetal, dos gametos, gametos femeninos, eh, en todo existen dos géneros. Pero estos celnícaros inventaron de que hay uno tercero. Y usted se lo tenga que creer. O lo peor, que usted se lo tenga que aguantar. Es la parte mala. Yo aplaudo, defiendo y defenderé las posturas que se destilaron de las acciones del gobierno anterior a través del general Flynn, el movimiento cubano. Me suscribo completamente, no a la parte que le vendieron a todos de teorías conspirativas, sino denunciar la realidad de lo que ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo. No quiero hacer el tema muy largo. Acuérdese bien de mis palabras. En el gabinete de Cristo había un Judas. En el gabinete del presidente Trump, sin que valga una comparación que alguien después tema o que se le ocurra decir que yo estoy blasfemando. No, 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 son dos cosas diferentes. Estoy poniendo simplemente un punto de unión. En el gabinete de Donald Trump hay muchos Judas. Nos toca a nosotros descubrirlos, denunciarlos y aislarlos antes de que el daño
nos tape. Próximo programa de la semana que viene, créanme, voy a tocar el tema de J.D. Vance. Importante esta situación. Depende de nosotros. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV. Le deseo lo mejor. Deseo que estemos aquí la semana que viene, que la inteligencia artificial se funda, que no nos borre y que podamos reunirnos la semana que viene. Deseo lo mejor. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, que Dios bendiga su hogar, su familia, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does